name is Natalia Vargas. I am an 8th grade student at Colegio Valle de Filadelfia in Aguascalientes, Mexico. My teacher, Elisa Guerra, asked me to research about a person in history that had somehow changed the world but was still mostly unknown, an unsung hero. Amalia Solórzano Bravo was born in Tecámbaro, a small town in Michoacán, Mexico, on July 10, 1911. Born to a wealthy family, Amalia had 6 sisters and 2 brothers. She spent her childhood in the house built above her father's shop. When Amalia was 17, she met an army general 18 years older, Lázaro Cárdenas. Although her parents initially opposed the relationship, Amalia and Lázaro got married when she was 21 and him almost 40. The couple had 2 children, but their first baby died shortly after birth. Lázaro Cárdenas came to the presidency of Mexico in 1934, and Amalia became First Lady of the country. From the beginning, Amalia did not like to participate in social or official events. Her kind and generous spirit led her to found a committee to help Spanish children who suffered from the civil war in their country. At first, this committee raised funds to send aid to children in Spain. But soon news came on how the situation had deteriorated and how the children needed refuge. Amalia managed to convince her husband to have Mexico receive almost 500 children, offering them temporary shelter, sustenance, and education. On June 7, 1937, 456 children between the ages of 3 and 15 arrived at the port of Veracruz, after 17 days on the sea. 3 days later, the children arrived at their final destination, a boarding school in Morelia, Michoacán, the state from which the president and his wife were born. As the months went by, and even after leaving the presidency, Amalia and Lázaro never lost contact with the children of Morelia, their children, nor did they stop protecting and helping them. The Spain-Mexico School also hosted hundreds of Mexican children who came from vulnerable backgrounds. ¿Cómo conoció a Amalia Solórzano? Ay, una mujer maravillosa. ¿En qué año la conoció? Mira, hablar de esa señora, hasta se emociona uno, porque conmigo hizo cosas increíbles. Y bueno, con decirte que yo mandé a hacer una medalla con la cara de ella, y en lugar de tener a la Virgen yo traía a Doña Amalia, una cadena de oro en el pecho. ¿Doña Amalia era cariñosa con ustedes y los abrazaba? Sí, yo nunca vi que le diera un jalón de oídos a uno. Y cuando lo veía le llamaba al prefecto. ¿Qué hizo? Pues le hablé 3 veces y no obedeció. Mira, chiquito, mira qué bonito está aquí. Yo te quiero mucho. ¿Tú no? Sí, pues no vuelvas a hacer eso. Yo te voy a dar un premio si me dicen que te portas bien. Ya era la forma de ir cultivando al niño. Dejábamos todo, habido y por haber, por verla, por estar con ella, todos queríamos estar cerca. Murió Doña Amalia, era una tristeza enorme, ¿no? Todos lloramos la muerte de esa señora. With time, the boarding school was relocated, but the children would never forget the place that was their first home in Mexico. Years later, one of the Mexican alumni, Heriberto Oropesa, would paint a mural for remembrance. There, he also portrayed General Lázaro Cárdenas and his wife, Doña Amalia. This wall of emotions is still preserved in the new boarding school, which today gives shelter to 180 children. Soy Heriberto Oropesa Calvario. Soy exalumno de la generación 1956. Fue una gran mujer que yo justamente por eso la agregué aquí al muro. Hablar de Doña Amalia, pues obviamente es un orgullo haberla conocido, y rodeaban a la señora Amalia, y la señora Amalia en verdad como
como una verdadera madre de los niños españoles. In Tacámbaro, we visited the house where Amalia grew up and where she later married the general. Today, it is a modest museum, lovingly preserved by Fernando Ruiz, director of the museum and chronist of Tacámbaro. We traveled to Morelia to visit the first children's house. The girls' dormitory is a market today. The building that housed the boys today is a private religious school. In the new boarding school, we found, dusty and almost in oblivion, some objects from that time, surviving, nostalgic for the little hands that used to hold them for work and play. We also discovered the original documents that gave an account of each of the children who arrived in Morelia. María del Carmen Cervantes Ramiro. Soy hija de Carmelo Cervantes Muela, uno de los niños de Morelia que vino en el barco de España, en el Mexic. Mi padre tenía 6 años cuando fue embarcado y llegó a México. Había como muchos secretos en la familia y yo hacía preguntas y él no quería hablar sobre eso. Entonces yo estuve insistiendo por un tiempo y justo antes, un poco antes de morir, yo había estado insistiendo tanto y le dije, papá, es que tengo que escribir la historia porque necesito explicárselas a mis hijos y necesito encontrarme a mí misma. Entonces fue cuando ya aceptó contarme todo y sí fue muy doloroso para él. Thanks to Mari Carmen, we learned that on Sunday, June 9th, 2019, there would be a meeting in Mexico City where the children of Morelia and their descendants had gathered to commemorate one more year of their arrival. A few minutes before our first encounters with the surviving children of Morelia, my teacher and I reviewed the protocol for the interviews. Juan Job Plans, mi madre había muerto cuando yo tenía 3 años, así que mi padre era viudo, con 4 hijos. Él trabajaba en el centro de Barcelona, nosotros vivíamos en un área separada y pues no sabía cuando él regresaba de trabajar los bombardeos si no habían tocado o no la casa nuestra. Entonces era una angustia para él, a pesar de que mis hermanos mayores, pues claro, nos llevaban al refugio, pero pues tampoco era una seguridad total. ¿Cuántos años tenía cuando llegó a México? Tenía 5 años cumplidos. Si usted compara las vidas de sus hermanos que se quedaron en España y las dificultades que enfrentaron durante la guerra, con la vida y las dificultades que usted enfrentó estando solo aquí en México, ¿cree que haya sido buena decisión de su padre enviarlo a México? Yo digo que fue estupenda la decisión de mi padre. Alguna gente me dice que si yo sería capaz de hacer lo mismo y yo no tendría quizá el valor, lo comenté en varias veces, el valor que tuvo mi padre de dejar a sus hijos. La cuestión era que nosotros veníamos por 9 meses o 1 año. Cuando se acabara la guerra, volvíamos con la familia y punto. Eran unas vacaciones un poquito largas, pero era eso. No es decir, los voy a mandar y ya los perdí, no. La idea primera era que la República Española ganara la guerra. Pues se perdió la guerra. El problema también era que se planteó la Segunda Guerra Mundial. Pues yo voy a decir que pues España al fin y al cabo es mi... Sí lo siento. Al fin y al cabo, como decía alguien, rascas y sale sangre española. Pero son 82 años en México, con una mujer mexicana, con 3 hijos mexicanos, con parientes. ¿Qué voy a decir? Lo que me ha tratado además México. Yo no puedo más que decir soy tan mexicano como español. Quizá, y no es por cuento, quizá más mexicano que español. Son 82 años. Digo, realmente
¿qué puedo decir? Yo, para mí, México y Morelia, para nosotros Morelia, aunque fueron pocos años, pero Morelia nos caló mucho. Nosotros por eso somos niños de Morelia. The children of Morelia stayed in Mexico and contributed their work and effort. None of them squandered their existence in devious actions. On the contrary, their lives magnified the double legacy of their countries. They were also unsung heroes of resilience, perseverance, and the human spirit. More than 80 years ago, Amalia Solórzano changed the world by hosting the children of Morelia and seeking that Mexico was for them the closest thing to the homeland they left behind. Thanks, Amalia.